Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Eran para hoy. Esa ciudad fascinante llena de atractivos. Pero nuestra pretensión no será visitar los lugares turísticos, sino buscar misterios. Y lo haremos en casas encantadas, parques, puentes, hospitales y hoteles. Y no será nuestro único tema. Seguiremos celebrando el descubrimiento de la tumba más fastuosa de Egipto. Eso y mucho más te espera hoy en este viaje, al que ya estás invitado. Estos son algunos de los temas. Habrá sorpresas también esta noche en el programa. Y para comenzar nos vamos hasta Estados Unidos a encontrarnos con nuestro primer invitado, concretamente hasta Nueva York, nuestro invitado Javier Peinado. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Miguel. Un placer saludarte desde el otro lado del charco. También para nosotros que lo hagas y que estés ahí. Buenas tardes para ti, ¿no? ¿Qué horas en...? No, son las 8, ¿no? Bueno, aquí ya ha llegado el otoño de golpe. Aquí ya es noche cerrada a las 8. Vale. Déjame que te presente. Periodista, bilingüe, dice aquí, experto en muchas cosas, pero te ha interesado mucho el mundo del misterio, ¿no? Incluso la Guerra de las Galaxias. Bueno, son dos de mis grandes pasiones, la verdad es que lo has dado en el clavo. Vale, escritor, has escrito un libro que nos ha sorprendido, que yo recomiendo a todas las personas que quieran conocer un poco más Nueva York, si ya lo conocen o si van a ir, que se llama 100 lugares misteriosos de Nueva York, donde recoges un montón de misterios que te has currado tú directamente, ¿no? Eso es, Miguel. Yo, bueno, como te comentaba, el misterio siempre ha estado un poco desde mis inicios profesionales periodísticos, siempre me he visto muy atraído. Y claro, en el momento en el que decido cambiar de rumbo, cambiar mi vida de Madrid a Nueva York, a los Estados Unidos, yo seguí colaborando para medios de misterio muy conocidos en España, haciendo reportajes, pues un poco como colaborador externo, como un corresponsal, ¿no?, que está en la Gran Manzana. Y claro, llegó un momento en que me pregunté, creo que es el momento de hacer un compendio, hacer una especie de catálogo, que es un tipo de ensayo que en Estados Unidos se ve bastante, pero en España no tanto, ¿no?, que es un compendio de misterios de la Gran Manzana, de Nueva York y alrededores. Entonces me pareció que Ediciones Cidonia era el lugar idóneo para hacer un recorrido, pues por eso, un centenar, y podían ser muchos más, Miguel, pero que me quedé en un centenar de lugares misteriosos, pues con leyenda espectral, con fama de estar encantados, con reportes de avistamientos ovni, incluso criaturas monstruosas, ¿no?, críptidos. Criptozoología es otra de mis grandes pasiones. Nueva York lo tiene absolutamente todo, y para mí ha sido un placer realizar esta labor de documentación y de investigación y poder dar a todo el mundo que esté interesado estos 100 lugares misteriosos de Nueva York. Y para mí leerlo, tener este libro y sobre todo hoy divulgarlo para que lo conozcan nuestros oyentes. ¿Es verdad que Nueva York es la ciudad más encantada de Estados Unidos? Es lo que se dice. Estados Unidos es un país inmenso. De hecho, los estadounidenses se consideran americanos directamente, ¿no? Para ellos es como el gran continente americano, y lo demás, pues bueno, es lo que hace frontera con ellos, ¿no? Pero claro, hay tantas ciudades, tanta
tiene menos historia evidentemente que Asia, Europa, pero increíblemente tiene muchas leyendas de fantasmas, todo Estados Unidos. Y claro, Nueva York para muchas cosas, si no para todo, es la gran capital del mundo, ¿no? Desde un punto de vista político, a veces cultural, y también en el misterio. Es una ciudad tan inmensamente grande, Miguel, sus 5 distritos, Staten Island, Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, es tan inmensa, tiene tanta historia desde que nació este país que hay un montón de leyendas y un montón de relatos que ponen la piel de punta. Entonces sí, se habla de Savannah en Georgia, que es tiene mucha fama de tener rutas turísticas fantasmales, pero yo creo que realmente como gran ciudad ninguna supera a Nueva York. ¿Cuántos años llevas viviendo ahí? Llevo aquí en los alrededores como 7-8 años, la verdad. Vale. Este es nuestro invitado, 100 lugares misteriosos. Vamos a conocer unos pocos, no tantos, pero ya veréis qué interesante. Tras esa introducción, comenzamos. Hoy volamos hasta la ciudad de los rascacielos, hasta Nueva York. En ese lugar existen casas en las que ocurren cosas como esta. Nos lo explica el añorado doctor Fernando Jiménez del Oso. En la casa hay silencio. Si ustedes oyen como un rumor de pasos o sienten en su nuca un soplo frío, pensarán con toda probabilidad que esto se debe a causas naturales. Y con toda seguridad que es así, puesto que los fantasmas, todos lo sabemos, no existen. De todas formas, lo que sí parece existir son casas encantadas. Casas en las que suceden fenómenos extraños, inexplicables. Fenómenos que las gentes, al no tener otra explicación, atribuyen a los espíritus. Es frecuente, o por lo menos sucede de vez en cuando, que en los periódicos o en el rumor popular aparezcan de cuando en cuando noticias de casas de este tipo. Casas encantadas existen por todo el planeta. Son más comunes de lo que nos pudiera parecer. Y también las hay en Nueva York. Hasta allí nos vamos a conocerlas. En el libro recoges un montón de ellas, vamos a sacar 2 o 3 y ya te están saludando desde Punta del Este en Uruguay, desde Colombia, algunos de los muchos oyentes que tenemos desde fuera de las fronteras y muchas personas aquí en España. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo, Miguel, que debíamos empezar por el principio, nunca mejor dicho, ¿no? El primer capítulo de esta atípica guía turística que publiqué hace poco, y es Merchant's House. Merchant's House es conocida entre los entendidos y amantes del misterio y la parapsicología como la casa más encantada de todo Nueva York, lo cual es bastante decir, porque en este libro hablo de muchas casas con fama de estar encantadas, y esta es la que se lleva la palma. Merchant's House no es una residencia particular desde hace muchísimo tiempo, es un museo, pero es uno de los museos más desconocidos y también yo creo que más interesantes de Manhattan. Esta casa, Merchant's House, está en medio del West Village y el East Village, en una zona muy joven, muy fresca, cerca del campus de la New York University, cerca del East Village, ¿no? Del nacimiento de la contracultura punk en Nueva York. ¿Y por qué es un museo tan especial? Bueno, en esta casa se muestra al visitante, como en ningún otro lugar de la ciudad, cómo vivía una familia acaudalada de mediados del siglo XIX. Porque aquí vivían Seabury y Eliza Treadwell, como digo, una familia, pues bien, una familia bastante pudiente, que tenía 8 hijos, ni más ni menos, ¿no? Entonces esta familia fue viviendo aquí, en este Nueva York de mediados del siglo XIX, hasta que, bueno, fueron falleciendo poco a poco, y quedó la menor de esta familia, Gertrude. Será Gertrudis en español, ¿no? Esta mujer era al parecer muy excéntrica, muy particular, y como que no pasó página con el devenir de los tiempos, ¿no? A medida que Nueva York y América y el mundo entero iba entrando en el siglo XX, iba todo cambiando, ella siguió aferrada al pasado, anclada a lo que conocía en su hogar. Entonces, como resultado, nunca renovó su casa, nunca hizo ningún tipo de obra, no cambió el mobiliario, pasó los últimos 20 años de su vida pues con un deterioro físico y mental bastante notable, incluso en la pobreza, ¿no? Es como se abandonó completamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta mujer, Gertrude, falleció,
en este lamentable estado, un familiar, un primo, George Chapman, decidió comprar los terrenos para no perder la casa, y no mucho después la ciudad decidió convertirlo en un museo, pero la decisión era de lo más acertada, porque debido al tipo de vida ermitaño de esta mujer, todo estaba igual: las alfombras, las lámparas, el mobiliario, la vajilla, todo estaba como se vivía cuando ella era pequeña, joven, en el siglo XIX. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿O qué pasaba? Claro, pasó, Miguel, lo que suele pasar cuando una vivienda se reacondiciona en forma de museo. Los primeros que notaron presencias extrañas pues fueron los electricistas, los pintores, los obreros, que se encargaron un poco de acondicionar este edificio para recibir visitas. Y ya desde ese momento se empezaron a detectar todo tipo de, pues bueno, de lo que llamaríamos fenómenos poltergeist, ¿no? Pues muy de manual. Habría subidas y bajadas de temperatura, habría objetos que se mueven solos, fallos eléctricos que no tienen mucho sentido porque parece que la instalación está bien, por supuesto, voces incorpóreas que no vienen de ninguna parte, y se lleva la palma, evidentemente, las apariciones espectrales. Entonces, esto que parecen un poco historias de viejas, ¿no?, o algo de película, es algo que a día de hoy pues sigue ocurriendo. Quiero decir, yo bastante recientemente he hablado con uno de los docentes, esto lo cuento en el libro, uno de los docentes que trabajan como voluntarios en esta institución, y bueno, pues me tocó a mí una señora encantadora, una ancianita muy entrañable, que te contaba cosas que son espeluznantes, pero ella pues no se despeinaba, porque ella dice que como mínimo todos los que trabajan en Merchants House pues bueno, registran o reportan como 4 sucesos que se podrían catalogar como paranormales de forma anual, y no hay ningún problema. Esta mujer me ha confesado que ha visto una silueta humanoide de color azul en la habitación de la hija mayor, me ha comentado que en una ocasión hubo un horno que se empezó a abrir y cerrar solo, o sea, como te lo digo, también vio una especie de figura vestida de época, una mujer vestida de época que surgió de una pared donde antes había un montacargas, ¿no? Entonces es un lugar muy peculiar, porque es un museo que te va mostrando todo, también con algún susto ocasional, tiene maniquíes de forma que cuando te giras están ahí, ¿no? Y yo cuando lo visité éramos los únicos que estábamos ahí, y entre el crujido de los suelos y la leyenda que tiene este sitio, a mí sí se me quedó un mal sabor de estómago, se me quedó una sensación extraña en el cuerpo que no desapareció hasta que me fui. Puede ser sugestión, evidentemente, pero es un sitio especial para todo aquel que esté investigando misterios en Nueva York, sin duda. Habrá que ir a conocerlo. Hay otro capítulo que hablas de la Casa de la Muerte, otro sitio que debe ser increíble, ¿no? Bueno, la Casa de la Muerte no se puede visitar, por suerte. Por suerte es un edificio de viviendas, sí, que aquí reside gente desde hace mucho tiempo. Es un edificio de 10 viviendas, también en el Village de Manhattan, y cualquiera que pase cerca en este número de la calle 10, nadie notaría que hay algo extraño, ¿no? Es un edificio como tantos otros, así bonitos, de ladrillo rojo, pero aquí se dice que han pasado cosas absolutamente horribles. Hay mediums que hablan de que habría los espíritus atrapados y hasta 22 personas en este sitio. Se dice que todo empezó cuando una pareja de inmigrantes torturó a su hijo aquí, y como digo, propio de una película de terror. Desde entonces, desde ese momento, todos los, no sé si todos, pero gran parte de los residentes que vienen a este complejo viven años de auténtica pesadilla. Los ejemplos más conocidos, el primero fue la poetisa y actriz Jan Bryan Bartel, una artista, una escritora que vivió aquí con su pareja y vivió un tormento de auténtico espanto, años y años de sucesos poltergeist, pero no como los de Merchants House, en plan ya más violentos e incluso peligrosos. Hablamos de olores putrefactos, hablamos de voces de amenazas, hablamos de unas presencias realmente terribles, vajillas que caen al suelo, muebles, como digo, que se mueven, nubes de sustancias extrañas. Esta mujer llegó a un punto en el que ya no pudo más, no podía soportar más, y decidió escribir pues un libro contando todo lo que ocurrió aquí, y no se sabe bien por qué, pero poco después de escribir este manuscrito, en el año 73, falleció en extrañas circunstancias. Hay quien dice que se suicidó porque acabó perdiendo la razón, escuchando voces de todo lo que vivió ahí dentro.
Dices que aguantaron años y seguramente nos habríamos marchado mucho antes, ¿verdad?, del sitio. Otro edificio, no sé si maldito, y muy conocido, el edificio Dakota. ¿Qué pasa ahí aparte de todo lo que le ocurrió con John Lennon? Bueno, el Dakota, la verdad es que es el edificio que viene a la cabeza de todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de Nueva York, maldito, más que encantado, yo creo que maldito, efectivamente, como dices, todo el mundo sabe, John Lennon fue abatido, asesinado por un fan enajenado, Mark David Chapman, a la entrada del Dakota. Este fue el primer edificio, digamos, de lujo, uno de los edificios más exclusivos a día de hoy. Y se dice que está maldito pues desde incluso antes de que se levantara, ¿no? Antes de que Edward Clark lo edificara. Se cree que antes de que los Estados Unidos existieran, cuando esto era Nueva York, pero el Nueva York británico, del Imperio Británico, ya reunían estos terrenos adoradores del diablo que se reunían aquí, ¿no? Pero claro, en el momento de levantarse este edificio, en los 1800, ya empezaron a reportarse fenómenos raros. De nuevo, pintores, obreros, electricistas son los primeros que reportan sucesos que mucha gente conoce porque es un edificio muy famoso. Se cree que la habitación más encantada es la que perteneció a la actriz Judy Holliday en el momento en que se estaba reformando. Uh-huh. Pues bueno, los operarios que estaban, pues lo típico, ¿no? Recondicionando, pintando, vieron presencias realmente, pues yo diría que perturbadoras, Miguel. O sea, por ejemplo, un niño pequeño vestido de traje con un olor a rancio, luego una persona adulta que tendría un cuerpo de señor mayor, pero una cabeza infantil, ¿no? Sucesos realmente extraños. No solamente en las habitaciones, en la zona de basuras, en el sótano, habría bedeles que hablan de utensilios y enseres que flotan por los aires y que son violentamente sacudidos. Hay muchos tipos de fantasmas que han hecho famoso el Dakota. Se habla del fantasma de este hombre que te he comentado, Edward Clark, que fue el hombre que bueno, construyó el Dakota. Se habla de una niña de rubios cabellos que está jugando con una pelota y que, bueno, va diciendo a la gente que es su cumpleaños, y poco después hay gente que muere. Hubo una persona que después de pasarle esto, pues cayó por un andamio, ¿no? Historias realmente, pues para que parecen dignas de películas de terror, pues como La semilla del diablo, ¿no? Que es parte, me sirve para enlazar esto como parte de la leyenda negra del Dakota. También los aficionados al cine, no tienen por qué gustarles los misterios, saben que el rodaje de La semilla del diablo en el Dakota fue terrible, desde divorcios con Mia Farrow a muertes que replican un poco, imitan la ficción de la novela, ¿no? Como el compositor que falleció de una forma parecida a lo que se narra en la novela. Por supuesto, como fue un catalizador para atraer a adoradores del diablo, como el enajenado de Charles Manson, que como sabéis mató a Sharon Tate, la esposa de Polanski, y a su hijo nonato. Incluso John Lennon decía haber visto fantasmas en su domicilio y al parecer llegó a un acuerdo con Yoko Ono, la cual sigue viviendo en el Dakota, por cierto. Hizo un acuerdo con esta presencia que sería más o menos amistosa, como para convivir los tres ahí. Qué curioso. Supongo que todo esto lo has corroborado con testigos, ¿no? Porque hay veces que las leyendas llegan a todos, ¿no? Claro. Claro, sí, evidentemente no he podido estar en los 100 lugares porque ten en cuenta que muchos están en lugares muy remotos. Hay lugares que son de excursiones por fuera de Nueva York y otros están, por ejemplo, en Staten Island, ¿no? Del que hablaremos después, que es un distrito un poco más olvidado. Pero no solamente testigos, Miguel, es que lo bueno es que estos sucesos son tan recientes, muchos de ellos, tan del siglo XX, que han sido reportados por medios muy conocidos, medios como el New York Times, por ejemplo. Por lo tanto, están muy frescos todavía en la memoria de la gente que vive y trabaja en estos lugares. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Estamos dando un paseo por el Nueva York menos conocido con Javier Peinado, nuestro compañero que está precisamente allí. Y seguimos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos nuestro paseo por la Gran Manzana. Nuestro destino ahora, los cementerios. Ese lugar de silencio, de reposo, de paz. Nuestro compañero David Curias de Alarma TV nos narra historias que suceden en algunos cementerios de El Salvador. Pocos se atreven, pero hasta los más valientes salen asustados de este cementerio donde muchos fueron sepultados aún con vida.
luego que una extraña enfermedad devastara el pueblo hace más de 100 años. Un cuñado cuenta de que le agarraron el pie y se asustó y salió en carrera, asustado. Una de las tumbas más misteriosas es esta. Un árbol la rodea y envuelve, como ocultando lo que pudo haber pasado. También está vacía y se dice que el mismo difunto viene a dejar sus flores cada noche. Oración tal vez, ¿ven? Tal vez les ayuda, porque dicen que la oración ayuda al difunto, ¿ven? Sin duda la penumbra y el misterio rodea este panteón, donde las almas de los muertos se pasean por las tumbas y sus caminos, tratando de sorprender a los más descuidados. Son algunos de los enigmas que suceden en los cementerios. Volvamos a Nueva York. Almas en pena que se pasean. ¿También en Nueva York ocurre? Hombre, continuamente, Miguel, tanto en hoteles y en hospitales como en cementerios y en iglesias, por todas partes. Vamos a un mausoleo, creo. Vamos a un mausoleo. Vamos, como te comentaba, a Staten Island. Como decías, un distrito muy olvidado. Lo reitero porque el turista no suele pisar aquí. El turista que viene a Nueva York suele estar, por supuesto, en Manhattan, sobre todo, y luego en menor medida pues en Brooklyn, el Bronx y Queens. Pero Staten Island es esta gran isla que está al sur de Manhattan, donde va este icónico ferry naranja gratuito, ¿no? Y es un universo por explorar, es una zona de la ciudad de Nueva York muy desconocida incluso para los locales y es un microcosmos aparte incluso en lo político. Es un microuniverso neoyorquino particular y aquí hay muchos ejemplos de museos encantados y también de cementerios. El mausoleo Vanderbilt está dentro del cementerio Moravian, que es el cementerio más grande e impresionante del distrito de Staten Island, ¿no? Y dentro de esta enormidad de Camposanto tenemos ni más ni menos que el mausoleo, el panteón más grande de los Estados Unidos, y está a la altura de la familia que reposa allí. Los Vanderbilt quizá no son muy conocidos en Europa, pero es una familia de estas súper ricas que está a la altura de los Rockefeller, de los Astor, y sin los cuales la ciudad de Nueva York no sería lo que es hoy en día, ¿no? El nombre Vanderbilt es muy conocido y los descendientes de los Vanderbilt siguen visitando este mausoleo y continúan siendo enterrados ahí. Entonces, ahí están ahora mismo enterrados 7 miembros de la familia más el patriarca, Cornelius Vanderbilt. Entonces, ¿qué ocurre con este sitio? Este sitio tiene fama de estar encantado. Desde siempre, desde cierto momento en la década de los 60, Miguel, en el que se rumorea, se cuenta que una mujer intentó colarse en este mausoleo, a saber para qué, y le cayó encima una verja de hierro de manera fatal. Esta mujer falleció en el acto. Desde entonces, se ha hecho lo posible por reacondicionar estos terrenos para que no sea tan sencillo colarse, pero desde entonces se dice que se aparecen varias presencias. Se dice, Miguel, que incluso en fotografías se aparecen luminarias extrañas, pueden verse siluetas humanoides. Hay quien dice que hay lloros de bebés. La leyenda ha crecido hasta englobar otras disciplinas de lo enigmático. Se habla incluso de criaturas extrañas, se habla de, como digo, luminarias que entrarían quizá en el terreno de la ufología, ¿no? Hay quien dice que puede ser Cornelius, que no le gusta que la gente siga metiendo las narices en el panteón de su familia. También se aparece una figura de traje. Es un lugar, desde luego, muy desconocido, muy ignoto para el buscador de misterios de Nueva York, por la zona en la que está, por ser un cementerio de los menos conocidos de toda la ciudad, y sobre todo porque es un terreno privado. Entonces puede verse desde lejos un poco este mausoleo. El cementerio se puede explorar, pero este pequeño secreto con fama de estar encantado de los Vanderbilt hay que verlo un poco a distancia. Tomo nota, no sé si escuchas, estamos rodeados de voces de vez en cuando que aparecen. Eso son presencias, sí. Sí, las tenemos. Vamos a otro lugar, Capilla de San Pablo. También hay cosas raras aquí. Sí, la Capilla de San Pablo, Miguel, es mucho más conocida. Es conocida entre los locales con un apelativo muy cariñoso, y es el de la pequeña capilla que resistió en pie. Y no es ninguna exageración. La Capilla de San Pablo, el St. Paul's Church, es uno de los edificios más especiales de toda la ciudad por varios motivos. Desde un punto de vista histórico, es el edificio público en funcionamiento más antiguo de toda la ciudad, lo cual se dice pronto. Está ahí desde antes de que existieran los Estados Unidos, cuando el imperio colonial británico estaba en Nueva York, ¿no? Pero también es muy especial por el hecho de que
increíblemente no fue, ya no digo derruido, pero no fue ni siquiera dañado tras la caída de las Torres Gemelas, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, como todos sabemos, por desgracia, la inmensa mayoría de edificios aledaños, y hablo de rascacielos realmente potentes, resistentes, ¿no? O cayeron o tuvieron que ser derribados a la fuerza. Y todo apuntaba a que esta pequeña iglesia del Bajo Manhattan, del distrito financiero, pues sería barrida del mapa, ¿no? Debido a los escombros, al humo, a aquel cataclismo que seguimos viendo a día de hoy. Y resistió como un bastión de esperanza, como un foco de ilusión entre todos los neoyorquinos, y fue usado, como sabéis, como una especie de pequeño centro de mando donde las puertas estaban abiertas para ayudar a todos los equipos de emergencias, a los bomberos, a los supervivientes, y durante mucho tiempo fue este foco de esperanza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Miguel, lo nombro como uno de los 100 lugares misteriosos de Nueva York? Sí. No me refiero a la iglesia en particular, sino a su cementerio. Es uno de estos típicos cementerios urbanos que vemos en las películas americanas, ¿no? Que está la iglesia y tiene ese toque como siniestro, ¿no? De este jardín que rodea a la iglesia. También se ve en la Trinity Church, en la Trinidad, que se ve las lápidas saliendo del suelo de manera no uniforme, ¿no? Algunas están dobladas, otras rotas, y tiene un toque como muy particular. Y este pequeño cementerio de la de San Pablo, que claro, es súper antiguo, tiene sus leyendas. La más famosa es la de un hombre sin cabeza. Es bastante curioso, la de un actor británico llamado George Frederick Cook. Al parecer fue un actor que, bueno, tuvo éxito en Londres y en la costa este de Estados Unidos durante el siglo XIX. Y este hombre fue enterrado aquí. Se dice que murió endeudado, murió totalmente, pues, comido por las deudas económicas, y se dice que este hombre vendió su cabeza a la ciencia para poder pagar, pues para poder dejar dinero a su familia, para poder recuperar dinero. Y se cuenta, y aquí entra la leyenda, Miguel, que esta cabeza se perdió en cuanto falleció. Se dice que incluso durante el circuito teatral de la ciudad se usaba esta cabeza pues para hacer la famosa escena del ser o no ser de Shakespeare, ¿no? Se usaba la calavera de este pobre hombre. Al final parece ser que llegó a su destino, a Filadelfia, pero hay quien afirma que se ve todavía a este espectro sin cabeza. Sería también sería la principal figura que se aparece aquí, pero no es la única. También se habla del fotógrafo del presidente Abraham Lincoln, Matthew Brady, que se dice que fue enterrado aquí y que también se haría notar desde otro plano. Increíble. Estos son algunos lugares misteriosos de Nueva York. Hay todavía más que os queremos contar. Radio Nacional de España, la que quieres. Historia de la mujer que escribió un hijo, plantó un libro y tuvo un árbol. Radiogramas. Y de regreso a casa, antes de entregarse a la policía... Este radiograma es un encargo, el fruto de una invitación a la primera edición de Estación Podcast. Mi vida empezó a irse a la mierda. Al tiempo pasado, que vuelve a ser presente. La realidad empezó a parecerse Radiogramas, a la ficción. Con Javier Hernández. Memoria sonora en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda que puedes escuchar los podcasts de este y otros programas en rne.es y en nuestra aplicación. RTV, la que quieres. Existe un escenario que todos los que han visitado la ciudad conocen. Ha salido en multitud de películas rodadas en la ciudad. Nos referimos al metro, a ese metro de Nueva York. Un lugar donde bajo la superficie de la ciudad se dan aterradoras historias. Nuestro invitado de hoy nos cuenta algunas de ellas. Javier Peinado, nuestro invitado. Nos saltamos un momento los parques, si te parece, Javier, y nos vamos al metro, ¿vale? Perfecto. Hay sitios increíbles. Bueno, ese metro es algo, lo hemos visto tantas veces en las películas, pero cuando estás allí y tienes la oportunidad de montarte, es una sensación extraña la que se vive. Pero mucho más extraña los lugares que tú nos quieres marcar hoy, ¿no?
Así es, Miguel, es verdad que al principio te sientes como en la superficie, ¿no? Que te sientas dentro de una película. El metro es parte de la ciudad, es algo con lo que hemos crecido. Y bueno, es verdad que no es de los lugares más bonitos ni más elegantes, en ocasiones es hasta peligroso, ¿no? Pero sí, es un universo aparte, bajo las calles, bajo las aceras, que está repleto, pues hombre, más allá de su funcionalidad, está repleto de situaciones y de personajes y de historias que son realmente impresionantes, Miguel. Nos vamos a la antigua estación de metro de el City Hall. Claro que sí. Me parece bien. Esta estación es muy curiosa. No todo el mundo la conoce porque no está en funcionamiento. Esta estación fue abandonada. Fue nada menos que la primera estación del metro de Nueva York. El metro de Nueva York hoy en día es el más grande del mundo por extensión, pero hubo un momento, en octubre de 1904, en el que nacía como una auténtica obra de arte. Las estaciones de metro del metro de Nueva York pues a veces tenían una decoración y una suntuosidad que, bueno, no parecerían simplemente un andén de metro, ¿no? Entonces, esta de City Hall en su inicio pues fue muy celebrada por la empresa IRT, que ya está desaparecida. Conectaba con el Bronx esta primera línea, pero por desgracia fue abandonada no mucho después. Esta estación de metro, entre que estaba en curva y poco después se inauguró otra parada cerca del puente de Brooklyn que era más accesible, fue cayendo poco a poco en el olvido. Es una pena, pero también es uno de los grandes secretos, una de las grandes gemas ocultas al visitante, pero que se puede ver. Si uno se sube a la línea 6 de metro y llega al final de línea, pero no se baja, se queda dentro del vagón. ¿Lo puedes hacer eso? Se puede hacer, yo lo he llegado a hacer. Vale. No sé si ahora después de la pandemia ya te echan del vagón, pero yo creo que a nadie le importa, tú te quedas dentro. Entonces, en ese momento en que hace un giro para volver a enfilar la línea 6 hacia el norte, ahí durante unos segundos, si estás ojo a visor, ves estas maravillosas bóvedas guastavinas que son obra, y hay que decirlo, de un español, del valenciano Rafael Guastavino, que es un arquitecto que ha dejado su maravillosa huella y legado en Nueva York. Entonces tiene estas bóvedas que tienen su nombre y estas lámparas que están iluminadas. Entonces se puede en teoría ver esta estación con unos recorridos turísticos que hace el MTA y la Autoridad de Tránsito Metropolitana, pero no es sencillo, y menos desde que llegó la pandemia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de este lugar si no se visita, ¿no? Bueno, porque hay leyendas de que se aparecen pues presencias ahí, no cualquier presencia, Miguel, sino nada menos que las tribus autóctonas que antiguamente vivían en Manhattan, en el antiguo Manhattan, de los indios, de varios tipos, ¿no? Estaban los algonquinos, pero en el sur de Manhattan, sobre todo, antes de que llegaran los colonos europeos, los holandeses y luego los ingleses, estaban los Lenni Lenape, también llamados Lenape sin más. Entonces, bueno, sufrieron, como te puedes imaginar, todo tipo pues de conquistas y de matanzas, ¿no? Entonces se cuenta que nuevamente los operarios de mantenimiento pues de estos túneles durante un tiempo escucharon voces incorpóreas, no venían de ningún lado, y eran voces, Miguel, en un idioma que nadie era capaz de identificar. Entonces se dice que llamaron pues a un experto, en parapsicología, un exorcista, como lo queramos llamar, y dijo, mira, estas presencias son de indios Lenape, y que bueno, se hizo pues un exorcismo y lo que fuera, y ya desaparecieron. Entonces esta es la principal leyenda del City Hall, aunque se dice que también por esta zona se aparecería el supuesto espectro de George McClellan, que era el exalcalde de Nueva York. El alcalde, ¿no? Eso es, porque como decía que esta línea fue inaugurada pues con toda la pompa y boato que merecía una ocasión así, pues este hombre, nada menos que el alcalde, fue el maestro de ceremonias que hizo incluso de maquinista en esta línea. Y se le ve en el primer vagón de vez en cuando, ¿no? Bueno, se le ve sin más. Si lo que tú quieres es que hablemos de un tren fantasma donde se ve un maquinista fantasma, tenemos que irnos a otro lado, si te parece, un sitio que está lejos de City Hall, pero también en Manhattan. Al Astor Place. Astor Place, efectivamente, es la estación fantasma por antonomasia entre la gente que le gusta investigar enigmas e incógnitas de Nueva York. Esto volvemos de nuevo a la zona joven, toda la zona del East Village y el West Village. Por algún motivo, Miguel, atrae mucha casuística paranormal, y el metro no es una excepción. Astor Place se llama así por el millonario Astor, que antes hablábamos de los Vanderbilt, los Rockefeller, pero no es Astor quien se aparece. Según se dice, sería August Belmont Jr., que es nada menos que el presidente
la IRT, por eso te lo comentaba antes, porque era la empresa, ¿no? La institución que fundó el metro de Nueva York. Pues hombre, este era el gran pez gordo del metro, ¿no? Este hombre tenía un vehículo particular, tenía un tren particular, el Mineola, que era un auténtico palacio sobre ruedas, con suelos de caoba, con todo tipo de tenía sirvientes, tenía calefacción, tenía un despacho privado, era como su cuartel de mando móvil. Todo eso en el metro, en el tren. Todo eso en el tren. Este hombre iba en este tren. Es como si él tiene pues un tren privado de metro. Él tiene el suyo particular, entonces lo usaba un poco para desplazarse. Se iba pues a las carreras en Queens, porque tenían ahí dinero en las carreras de caballos. Y bueno, al final este tren ha pasado por 1000 lados, ha sobrevivido a 1000 huracanes de la costa este. Al final acabó en Connecticut, ¿no? Pero se cuenta, ya sabes, pues que a ciertas horas este tren, este Mineola, sigue apareciéndose en la estación de Astor Place. Es como una especie de huella, como de recuerdo del pasado, como una vista atrás a lo que ocurría en aquellos años, ¿no? No se sabe bien, como si todas esas alocadas veladas que había en el tren se siguieran desarrollando. Curiosas historias que ocurren en el tren, en el metro, mejor dicho. Y hay hombres topo también ahí bajo los subterráneos. Me ha llamado mucho la atención este capítulo y creo que es uno de tus favoritos, ¿no? Sí, me parece fascinante. Te respondo, sí, hay hombres topo. No es una invención mía ni una fantasía, ni me he venido arriba. Esto me lo han dicho los mismos empleados de la MTA, de la Autoridad Metropolitana, incluso policías. Hasta hace no mucho me dijeron que hay hombres topo ahí con un piso mejor que el tuyo. O sea, como diciendo que esta gente vive ahí de manera funcional. Es un tema que me fascina, es un tema increíble de los hombres topo, porque da para muchísimo, pero vamos a intentar resumirlo por hombres topo y mujeres topo. Realmente deberíamos decir gente popo, ¿no? The mole people, pero bueno, hablemos de hombres topo. Es, pues bueno, desde siempre las minorías o los perseguidos, los proscritos, los delincuentes, la gente que por algún motivo u otro no se adapta a la sociedad o se considera que ha sido excluido de ella, siempre ha buscado refugio, ¿no, Miguel? Bajo tierra, refugio donde la sociedad no pueda perseguirle o donde ellos no tengan por qué adaptarse a las estrictas normas de la superficie, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hubo leyendas urbanas de los hombres topo en Nueva York, ¿no? Se ve mucho en la cultura popular y es algo que las autoridades siempre habían desmentido, ¿no? Como leyendas. Y se demostró que era mentira. Ellos tenían conocimiento de que comunidades enteras de seres humanos vivían bajo tierra. ¿Quién fue quien tiró de la manta? Pues como en toda buena historia, fue un avezado periodista. En este caso, una mujer llamada Jennifer Todd, no de Nueva York, sino de la costa rival, de la costa oeste. Era una corresponsal de Los Angeles Times, que es que la historia es increíble, porque decidió meterse bajo estos túneles olvidados. Estamos hablando de que en Nueva York hay 180 kilómetros de vía, Miguel, que están abandonadas. Estaciones donde no hay nadie. 180 kilómetros, has dicho. 180 kilómetros de vías de los más de 1.300 que hay. Son muchos, abandonados por lo que sea, estaciones que ya no funcionan, andenes que fueron, pues, desmantelados. Y claro, mucha gente, en la pobreza, por desgracia, busca refugio ahí. Pues esta mujer lo cuenta en un libro que recomiendo a toda la audiencia de Espacio en Blanco. El libro se llama Bajo el asfalto, la vida en los túneles de Nueva York. Es un libro imprescindible, es un libro impresionante. Y esta mujer se interna ella sola en estos túneles. Y claro, lo que encuentra es impresionante. Si nos creemos la historia que nos cuenta, que ahora entraré en esto, te habla de gente de todas las edades, desde madres con bebés recién nacidos a gente anciana, que viven ahí abajo, dependiendo del nivel de profundidad, Miguel, porque se habla de 18 niveles de profundidad. Wow. Imagínatelo. Claro, los que están más cerca de la superficie no es tan duro, ¿no? Pinchan tuberías para conseguir agua y ducharse, trampean instalaciones eléctricas para ver la televisión. Hay fotos, esto no me lo invento, hay fotos de televisiones que están conectadas usando la red, eléctrica bajo tierra. Y son historias de auténtico terror lo que encuentra. Claro, hablamos de que hay muchísimo enfermo mental, hay mucho drogadicto. Por desgracia, la drogadicción, la enfermedad mental y la indigencia en Estados Unidos suelen ir de la mano. Son sujetos muy peligrosos, muchos de ellos, ¿no? Y esta mujer estaba ahí sola, en las profundidades con esta gente, donde la violación es algo normal, donde había muertes continuas. Es gente que se alimentaba de ratas, es gente que moría electrocutada por un tercer raíl que circula por el metro de Nueva York, que no es habitual en otros lugares de Europa, por ejemplo, pero hay un raíl que está electrificado y que suele estar cubierto por un madero, pero si pisas mal,
pues se acabó, ¿no? Todo tipo de peligros. Hay una forma de vida ahí abajo, nos contaba Todd, que es impresionante. Se mezcla la deshumanización más cruel y más aterradora con un instinto de supervivencia de clan muy fuerte, ¿no? Cuenta historias, ya entrando en lo paranormal y en lo espectral y en lo raro, que cuesta creer. Te habla de un testigo que le habló de que había gente mutada, gente con mutaciones porque vivía tan bajo tierra, tan en la oscuridad, que había abandonado su humanidad incluso en lo físico. Gente con mutaciones, una comunidad de hombres pájaro contaba en el libro. Esto lo lees en el libro y dices, ¿cómo es posible? Hombres pájaro cerca del río Harlem, cerca de un túnel, ¿no? Un sujeto que se consideraba el demonio, ¿no? Un sujeto con ojos rojos que estaría, pues bueno, de la olla, pero que era un hombre que realmente se creía que era el maligno. Cosas realmente oscuras y turbias que, por lo que lógicamente mucho escéptico acusó a Todd de mezclar realidad y ficción, pero realmente es un tema increíble porque pese a que el sistema de albergues de Nueva York y de refugios, pues bueno, ha sacado mucha gente de las tinieblas, todavía hay mucha gente viviendo en las profundidades de una manera realmente salvaje. Tú intentaste ver la entrada a uno de esos lugares, ¿no? Yo me acerqué, sí, en uno de mis paseos por Manhattan me acerqué por la zona de Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Barrio muy conocido, ya no es lo que era antes, de hecho es un barrio que está un poco en un renacimiento, ¿no? Tampoco es de los mejores barrios que hay, pero el caso es que sí, me acerqué a una de las zonas haciendo mi investigación sobre los hombres topo y leyendo el libro de Jennifer Todd. Hablaban de una calle en concreto de Midtown Manhattan, cerca de Hell's Kitchen, de unos túneles, y sí me acerqué un poco desde lejos, no entré desde luego, primero por mi seguridad y segundo porque bueno, está cerca de unas vías de tren a las que no hay acceso, pero me parece bien que me comentes esto porque me recuerda que Todd hablaba de que en esa zona exacta donde estuve había historias de canibalismo humano. Sí. Casi nada. 12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Vamos a seguir otro ratito más con algún que otro misterio, ¿te parece? Me parece perfecto, Miguel. Vamos con esa introducción. Si algo caracteriza a Nueva York, son sus rascacielos. Bienvenidos al Empire State Building, la atracción número 1 en los Estados Unidos y la tercera en todo el mundo según TripAdvisor. Con más de 90 años de historia, esta maravillosa construcción fue el edificio más alto del mundo por muchos años, con una sorprendente altura de 443 metros. Hoy, el Empire State Building es el icono de Nueva York y una atracción imperdible de cualquier itinerario por la Gran Manzana. Hay, por supuesto, muchísimas razones para visitarlo, pero indudablemente sus fabulosas vistas panorámicas son una de las principales. Pero este rascacielo es algo más que una atracción. También es un misterio. Y tú, Javier, en tu libro recoges algunas de las cosas de este rascacielo. Vamos, si te parece, a lo misterioso, dejamos lo anecdótico, lo grande que es, lo bonito, la cantidad de cosas que se ven cuando uno sube en esos ascensores. ¿Qué pasa en ese rascacielos? Sí, podríamos, como dices, comentar un montón de cosas del Empire State, pero centrándonos en lo misterioso, el capítulo de mi libro lo enfoco en las muertes extrañas que ha habido en el Empire State Building. Empezaríamos en el año 45, en julio, donde un avión militar, un bombardero, se estrelló. Increíblemente, es una historia que no mucha gente conoce, pero entre los pisos 78 y 79 del Empire State Building... Yo no lo conocía y es bastante... A mí me ha sorprendido mucho. Sí, es bastante curioso. Yo tampoco lo conocía hasta que me documenté sobre los enigmas del Empire State Building, pero lamentablemente sí, el del teniente coronel William Smith estrelló un bombardero B-25 Mitchell, ya te digo, en las fechas finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era un piloto veterano, pero parece ser que en aquel momento había mucha niebla en Midtown Manhattan. Él estaba realizando una labor de transporte hasta el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, muy cercano, y no se sabe bien qué ocurrió, pero el hombre estrelló el avión. Evidentemente fue una catástrofe, murieron 14 personas, estrelló en las oficinas de una asociación católica y bueno, murió el piloto, murió un sargento, murió mucha gente y pudo haber sido mucho peor. Hay una anécdota muy curiosa que cuento en el libro y es que en ese momento
una pobre mujer, Betty Lou, una ascensorista de casi 20 años, estaba dentro del ascensor y batió el récord mundial, Miguel, de mayor caída libre en ascensor, habiendo vivido para contarlo. Estaba en el piso 75 del Empire State Building cuando el avión del pobre William Smith se estrelló. Evidentemente el cable se partió, el ascensor cayó en picado y se salvó gracias a que en el sótano del edificio hay un montón de cables que amortiguaron la caída. Pero sí, la verdad es que bastante increíble. Pero volviendo a otro tipo de muertes más, bueno, no sé si más trágicas, pero quizá más turbias, son las de los suicidas del Empire State. Miguel, se habla de que habría más de 30 personas que en algún punto de la historia han decidido acabar con sus vidas saltando desde el Empire State, sobre todo desde los miradores, desde la planta 86 y la 102, porque la 103 es para VIPs. Y bueno, claro, podríamos hablar de un montón de ejemplos, ¿no? Pero si hubiera que elegir solamente un ejemplo, hay que hablar de Evelyn McHale. Evelyn McHale saltó hacia su fin el 1 de mayo de 1947, 2 años después del accidente en el avión. Esta joven de 23 años se hizo muy famosa, suena raro, pero fue por su belleza. La revista Life capturó en su portada la imagen de esta pobre chica muerta. Al llegar al suelo cayó sobre un automóvil, Miguel, pero es increíble porque la foto parece una composición, parece una actriz que está posando. Es una foto en la que se la ve que parece que está dormida, no hay ni rastro de sangre, no hay ningún tipo de visión, digamos, que te haga apartar la vista, ¿no? Parece que está recreando una escena de una película y se llegó a clasificar, como el suicidio más bello del mundo por la revista Life. Desde entonces se cree, Miguel, que esta presencia ha podido verse en lo alto de ese mismo mirador, ¿no? Hay gente que afirma haber visto una especie de silueta fantasmal, espectral, saltando hacia el vacío, atravesando incluso las vallas que a raíz de estos suicidios se ha ido colocando en el Empire State. Y se la ha visto también en los baños que hay en el mirador. Es bastante particular. Y luego, bueno, ya como anécdota se habla, aunque en menor medida, de que el Empire State es una especie de triángulo de las Bermudas urbano, ¿no? Es una leyenda urbana bastante particular. Yo creo que se queda en eso, ¿no? De que la gran antena que tiene el Empire State Building, como también se usa pues para emitir y recibir señales de radio y televisión, crea como una especie de interferencia extraña energética y los vehículos que circulan cerca del Empire State dejan de funcionar. Por supuesto la ciudad lo niega. Yo puedo decirte que yo estoy por esa zona continuamente y nunca he visto ningún coche dejar de funcionar. Tenemos preparada una introducción sobre parques, pero bueno, te emplazo para que vengas cuando te apetezca, en otro momento al programa para seguir hablando de algunos misterios de Nueva York, si te parece, ¿vale? Cuando me digáis, estoy a vuestra disposición. Ha sido un auténtico placer formar parte de... No te vayas todavía, no. Tiburones blancos en aguas neoyorquinas, tenemos 3 minutitos. ¿Hay tiburones blancos? Hombre, por supuesto, me encanta que me hables de este tema porque es de mis favoritos del libro. Hay tiburones blancos, quizá bordeando la ciudad de Nueva York, pero no la zona de Manhattan. Manhattan y Nueva York, para que lo sepáis, está el Atlántico en el sur de Manhattan, está el Hudson al oeste de Manhattan y está el East River, que separaría un poco pues Manhattan y el Bronx, lo separaría de Queens y Brooklyn. Pero si tú te vas ya a la zona de abajo, Miguel, a la zona de la playa, te vas a la playa de Rockaway, te vas a la playa de Coney Island, ¿no? Que también tiene su propio set de misterios de la que hablaremos en otro programa. Todo eso, por alejado que esté, es ciudad de Nueva York. Coney Island está en Brooklyn y Rockaway está en Queens. Entonces, esto es el océano Atlántico total. Esto es un entorno totalmente salvaje. Coney Island está más explotado, pero Rockaway es más virgen, por decirlo de alguna forma, y efectivamente ahí tienes fauna salvaje como leones marinos, como focas y, por supuesto, esto es presa del majestuoso, del gran tiburón blanco. Entonces sí, por dejarlo así un poco por encima, si vais a Nueva York en verano a bañaros a la playa de Rockaway, Coney Island, que sepáis que mar adentro podéis estar compartiendo aguas con el gran blanco. En 30 segundos, ¿hay cocodrilos en las alcantarillas o es una leyenda urbana? Los hay, quizá no los de la leyenda, quizá ya entraremos con más detalle otro día. Hay dos novelas que, bueno, está casi totalmente demostrado que mezclan mucho realidad con ficción, que son los responsables de esta gran leyenda urbana de que bajo las alcantarillas hay pues una
comunidad enorme de cocodrilos albinos y mutantes, ¿no? Pero bueno, por resumirlo bastante, increíblemente se encuentra con cierta frecuencia cocodrilos pues en Brooklyn, en Queens, en Manhattan. Algunos de ellos escapan de tiendas de mascotas, pero otros no se sabe bien de dónde salen, y efectivamente en el pasado se ha encontrado alguno en las alcantarillas. No se cree que la leyenda sea cierta, porque los reptiles, viviendo bajo el suelo de la ciudad, la ausencia de luz, la mala dieta y el gran frío que hace en invierno haría impracticable la supervivencia de estos animales. Pues ha sido un corto paseo por Nueva York. Si queréis más, 100 lugares misteriosos de Nueva York. Javier Peinado, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Ahora sí te tengo casi que despedir. Espero que vuelvas, como si quieres ser nuestro corresponsal y nos cuentas cosas desde Nueva York, lo que quieras. El espacio pues en blanco. Desde ya mismo, Miguel, encantado de haber compartido este espacio en blanco contigo y con toda la audiencia, y podéis contar conmigo para hablaros de Nueva York en cualquier momento, claro que sí. Nos encantará. ¿Forma de contacto contigo o de saber más de ese libro, tus investigaciones? Bueno, estoy intentando convertir mi portfolio en una web. De momento emplazo a quien esté interesado a mi Twitter, Javier_Peinado, y a mi perfil de LinkedIn. Javier_Peinado. Eso es. Pues un abrazo, y te emplazo también para que cuando vaya a Nueva York la próxima vez me lleves a alguno de esos lugares, ¿vale? Bueno, sin ninguna duda, cuenta con ello, Miguel. Gracias, un fuerte abrazo. A ti, gracias. Hasta prontito. Hasta pronto. Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Llegan nuestras compañeras Lucía Zujeros, ¿verdad? Y Lucía y Lourdes Martín. Lourdes Martín, están preparadas ya para dar las noticias. Tras ellas regresamos. Todavía tenemos mucho que contaros. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Viene Howard Carter y Tutankamón, y alguna que otras sorpresas aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.